Bueno, buenos días a todos. Nos exigen un poquito celeridad en el discurso de esta mesa porque el tiempo se nos ha echado encima. Yo quiero dar las gracias y felicitar a los organizadores del Congreso también por habernos invitado. Para mí es un placer tener estos colaboradores aquí, sobre todo el compartir mesa con el doctor Lorenzo Tessari, conocido por todos. Quizás es el nombre más mencionado en este foro, pero por eso supone un honor también. Al mismo tiempo, presentar a los discursores la doctora Mercedes Guerra, del Hospital de Guadalajara, y Álvaro Galbao Ignacio, de Cirugía Vascular de Paraná, en Brasil. Tenemos aquí los dos ponentes que van a presentar y sobre los cuales discutiremos lo más brevemente posible, que son el doctor Pedro Ruiz Artacho y el doctor José Ignacio Leal Lorenzo, los dos del Hospital La Cune, Clínica Universitaria de Madrid. Muchas gracias y ya empezamos directamente con vosotros para presentar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias especialmente a Rodrigo Rial por confiar en mí y por su amistad. Gracias a la organización y es un honor para mí poder compartir con vosotros los resultados de estos estudios que vamos a hablar a continuación. Para responder a esta pregunta, os voy a referenciar en varias ocasiones a este estudio que hicimos desde el grupo de trombosis de SEMES, en el cual quisimos hacer una foto de cómo manejamos en España a nivel diagnóstico y terapéutico a los pacientes con trombosis venosa superficial. Este estudio fue un estudio retrospectivo en el cual incluimos de 18 servicios de urgencias de España a todos los pacientes que habían sido dados de alta en el año y medio previo con el diagnóstico de trombosis venosa superficial. Como veis en la diapositiva, se incluyeron 1.166 pacientes y el primer dato alarmante es que de ellos solo el 60% de los pacientes se iban con este diagnóstico de urgencias y con un tratamiento habiendo realizado una ecografía que había objetivado y confirmado esa trombosis venosa superficial, que como sabemos habitualmente se puede diagnosticar solo con la clínica, pero sabemos de sobra que no es suficiente. No es suficiente porque, como vemos en este metaanálisis, hasta 1 de cada 4 o 5 pacientes con trombosis venosa superficial de miembros inferiores tiene en el momento del diagnóstico una trombosis venosa profunda o incluso en un 6-7% de los pacientes una embolia de pulmón. Y es por ello que todas las guías internacionales, la guía europea de la Sociedad de Cirugía Vascular y esta guía, por ejemplo, la del CHES, recomiendan de forma general a todos los pacientes con sospecha clínica de trombosis venosa superficial en miembros inferiores realizar una ecografía para descartar fundamentalmente la trombosis venosa profunda tan frecuentemente de forma concomitante. Pero no solo eso, esta fotografía es de un consenso que realizamos entre las distintas sociedades implicadas en esta patología y, por supuesto, estaba el capítulo de flebología con el doctor Rial. Y, como veis y como sabéis de sobra, no solo es suficiente descartar la trombosis venosa profunda, sino que es necesario tener más datos de esa trombosis venosa superficial. Necesitamos saber a cuánto está del callado y necesitamos saber cuál es la longitud aproximada o al menos saber si es una trombosis de más de 5 centímetros, porque se modifica el manejo y asimismo también si afecta a las venas perforantes, ya que en estos casos se debe tratar como una trombosis venosa profunda. Si hemos descartado la trombosis venosa profunda y estamos ante una trombosis venosa superficial, ¿por qué debemos tratar con anticoagulación? Pues fijaos, este es un estudio ya muy clásico en el cual se incluyeron un buen número de pacientes de forma prospectiva y en los solo 3 meses de seguimiento hasta un 10% de los pacientes presentaban alguna complicación tromboembólica en forma de recurrencia o extensión de la trombosis venosa superficial o también en forma de desarrollo de trombosis venosa profunda o embolia de pulmón. Estos datos se repitieron en el estudio Altamira, el estudio español, en el cual podéis ver que en un seguimiento de 6 meses casi el 9% de los pacientes presentaban complicaciones también tromboembólicas. ¿Y con qué
debemos tratar a los pacientes. Fijaos, este es el ensayo clínico que seguro todos conocéis, es el estudio más importante que ha habido de tratamiento anticoagulante en trombosis venosa superficial, el estudio Calisto, en el cual, un estudio internacional randomizado doble ciego, en el cual se incluyeron más de 3.000 pacientes y se randomizaron a fondaparinux a dosis de 2,5 miligramos al día durante 45 días frente a placebo. Este estudio fue muy positivo, con una reducción del riesgo de complicaciones tromboembólicas del 85%, que además se mantenía después de la suspensión del tratamiento y que además redujo de forma significativa todas las variables independientes, es decir, la embolia de pulmón, la trombosis venosa profunda y la extensión o la recurrencia de la trombosis venosa superficial. Por este estudio, esta molécula obtuvo en la ficha técnica esta indicación y a día de hoy es la única que tiene indicación en ficha técnica, por lo que vamos a ver a continuación. Fijaos, este es uno de los pocos estudios que hay con heparinas de bajo peso molecular, pero lo presento porque es muy paradigmático de lo que tenemos de evidencia en ensayos clínicos con las heparinas de bajo peso molecular, que al final son las moléculas que más utilizamos en esta patología. Como veis, un estudio en el que se incluyeron 660 pacientes solo y hicieron 3 brazos de tratamiento con regímenes y dosis diferentes. El brazo A, que fue el que peor fue un tratamiento a dosis intermedias durante 10 días. El brazo C, que fue el segundo que mejor fueron dosis profilácticas durante 30 días. Y el brazo B, que fue el que mejor fue de forma significativa durante el tratamiento y no de forma significativa, pero sí una clara tendencia tras la suspensión del tratamiento, fueron dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular durante 30 días. No tenemos ningún ensayo clínico con heparina de bajo peso molecular durante 45 días, ni tenemos ensayos clínicos con un mayor número de pacientes que en este ensayo clínico. Como veis, un dato importante es que, si os fijáis en la gráfica de abajo, a partir de los 30 días, cuando se suspende el tratamiento, suben las complicaciones tromboembólicas, algo que se repite en distintos estudios. Y este es el último ensayo clínico que os presento, que es el ensayo clínico que comparó rivaroxaban a dosis profilácticas, un anticoagulante de acción directa, frente a fondaparinux a las dosis y duración aprobadas, es decir, 45 días. Y fue un estudio que se considera piloto porque solo incluyó 400 pacientes y que rivaroxaban alcanzó de forma significativa la no inferioridad, aunque con una tendencia a mayor número de hemorragias. Como veis, tenemos varios metaanálisis y revisiones sistemáticas de las distintas terapias que se han evaluado en trombosis venosa superficial. Tenemos también esta que os presento de la Cochrane. Y en todas las conclusiones son similares. La única evidencia robusta que tenemos de tratamiento en esta patología es con fondaparinux durante 45 días a dosis de 2,5 miligramos. Es además lo que recomiendan también las guías internacionales. Nuevamente os pongo las guías del CHES. Se recomienda 45 días de anticoagulación. Ya hemos visto que con las heparinas no hay ensayos clínicos a 45 días. Y recomiendan como primera opción fondaparinux y como segunda opción, como veis ahí, recomiendan heparinas de bajo peso molecular, pero no se pueden mojar con la dosis porque no se sabe cuál es la mejor dosis, si la dosis profiláctica o la dosis intermedia o terapéutica. Esto es lo que se recomienda en el consenso de las 4 sociedades españolas que os he presentado antes. Y cómo tratamos la trombosis venosa superficial en la vida real. Volvemos otra vez al estudio Altamira, el estudio retrospectivo de los 18 servicios de urgencias españoles, y para responder a esta pregunta nos quedamos solos con los pacientes que se hizo ecografía, porque claro, si no íbamos a mezclar pacientes que a lo mejor en realidad no tenían trombosis venosa superficial o tenían trombosis venosa profunda concomitante. Entonces, en esta pregunta nos quedamos con los pacientes que tenían una ecografía que confirmaba el diagnóstico de trombosis venosa superficial aislada, que eran 700 pacientes. ¿Y cómo los tratamos? Fijaos. Hay un 15% de los pacientes a los que no se les pone anticoagulación al alta de urgencias con este diagnóstico. El 84% se les trata con una mediana de tiempo de 30 días, no de 45 como recomiendan las guías.
El 82% de los casos se tratan con heparinas de bajo peso molecular y menos del 1%, 6 pacientes de 700, fueron tratados con la molécula indicada o recomendada por las guías que es Fondaparinux. Las dosis utilizadas con heparinas de bajo peso molecular van un poco a la par de las recomendaciones de las guías internacionales, la mitad dosis terapéutica, la mitad dosis profilácticas, porque no se sabe cuál es la mejor dosis. Esto se reproduce en otros registros europeos, pero, y ya voy a terminar en breve con esto, lo curioso del caso es que vemos que las complicaciones de tromboembólicas de las trombosis venosas superficiales ocurren después de suspender el tratamiento. Fijaos, la mediana de tiempo de anticoagulación, como he dicho, fue de 30 días, mientras que la mediana de tiempo hasta la complicación fue de 58 días. 3 de cada 4 pacientes tenían las complicaciones cuando ya no estaban anticoagulados. Y esto se repite también en otros registros europeos. Fijaos, los pacientes que se les ponía tratamiento anticoagulante a su diagnóstico en urgencias se complicaban a los 11 días, mientras que los pacientes a los que se les ponía algún tratamiento anticoagulante al diagnóstico en urgencias se complicaban a los 66 días, una diferencia muy significativa. Y termino con este estudio, un estudio que también se ha publicado al mismo tiempo que el registro Altamira. En este caso es el registro Insight, un estudio alemán en el cual siguieron de forma prospectiva pacientes con diagnóstico de trombosis venosa superficial, un estudio observacional, pero en el cual más del 70% de los pacientes fueron tratados con Fondaparinux. Como veis, utilizando técnicas de propensity score para intentar igualar en la medida de lo posible los pacientes en las comparaciones, vieron que los pacientes tratados con Fondaparinux frente a heparina de bajo peso molecular en vida real iban mejor y se reducían las complicaciones un 50%. Pero volvemos a ver el dato de que cuando se suspende el tratamiento empiezan a subir las complicaciones tromboembólicas. Y ahí yo creo que está otro de los mensajes que quiero transmitir con esta charla y es la importancia de derivar a los pacientes con trombosis venosa superficial a vuestras consultas, a las consultas de cirugía vascular, porque muchas veces las complicaciones es por no solucionar la patología de la insuficiencia venosa crónica, que es la que está produciendo la trombosis venosa superficial en el 80-90% de los casos, y por eso los pacientes se complican cuando se suspende el tratamiento anticoagulante. Las conclusiones son sencillas. La trombosis venosa superficial es una patología relevante en el que 1 de cada 4 pacientes tiene enfermedad tromboembólica venosa profunda, en el que el 10% de los pacientes con solo trombosis venosa superficial se complican. En el manejo diagnóstico es muy importante realizar una ecografía porque modifica el tiempo y la intensidad del tratamiento anticoagulante que debemos utilizar. Por supuesto, en el manejo terapéutico es necesario utilizar el tratamiento anticoagulante, protege de las complicaciones y eso se ha visto tanto en ensayos clínicos como en estudios de vida real. Y, por supuesto, la importancia, la necesidad de que os enviemos estos pacientes, los médicos que diagnosticamos la enfermedad, a los cirujanos vasculares. Tenemos un gran margen de mejora en el manejo de esta patología en nuestro país y espero que entre todos podamos mejorarlo. Muchas gracias por vuestra atención y por la invitación.